En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en este día, como ustedes saben, es el Día del Padre aquí en este país. Y les voy a pedir a los padres que se pongan de rodillas para darles una bendición. Señor Dios, creador del género humano, tú enviaste a tu Hijo para redimir y salvar a los hombres. Él quiso nacer en una familia como la nuestra, le diste a la Virgen como madre y a San José como padre. Te pedimos por estos padres, para que, ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan. Y sobre todo les enseñen a amarte a ti, que eres nuestro Padre del cielo. Te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y les dé la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se pueden sentar? Bien, pues si preguntáramos a las personas, cualquier tipo de personas, si les preguntáramos dónde les gustaría gastar su eternidad, posiblemente nos sorprenderíamos de las respuestas. Desde los que piensan que no hay nada después de la muerte, como a los que se niegan que sea necesario hacer nada para salvarse. Es decir, muchas personas no piensan en dónde estarán, dónde terminarán después de morirse. Entonces, es una cuestión muy importante, decisiva, la más decisiva de toda la existencia del ser humano en este mundo. Ciertamente que todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero queremos una felicidad verdadera, permanente. Una felicidad que se termine o cambie, pues no es nada. Entonces, si alguien dijera que sí, que desearía salvarse o, vivir para siempre con Dios en el cielo, si le preguntáramos qué estaría dispuesto a hacer para que eso sucediera, posiblemente nos diga que no considera que haya nada que se tenga que hacer para salvarse. Como si salvarse no dependiera de uno, que es lo que piensa la inmensa mayoría de la gente. Por eso considero que la mayoría de la gente no piensa siquiera dónde pasará su eternidad. Que pensar en eso, pues es pérdida de tiempo, porque nadie ha vuelto de allá a decirnos qué es lo que hay o qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para la inmensa mayoría consideran que no hay riesgo alguno en salvarse o no salvarse. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta: ¿dónde quiero yo pasar mi eternidad? ¿Y qué tengo que hacer para no equivocarme? Porque si uno se equivoca en materia tan decisiva, no tendrá otra oportunidad. No habrá otra oportunidad. La muerte sella para siempre nuestro destino, para bien o para mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la tarea no es fácil. Hoy es más difícil salvarse que nunca. En primer lugar, porque vivimos en una sociedad que ha dimitido, que ha apostatado de la verdad y que se aferran a cualquier clase de mentiras. Es una cultura que aborrece la verdad, la desprecia y la ignora.
Es una sociedad que ha abandonado la fe de sus mayores. Entonces, es el ambiente que se ve en la calle, es el ambiente que vemos en reuniones familiares. Fácilmente se percibe la gran ignorancia de la gran mayoría con respecto a la salvación del alma. O no saben prácticamente nada de la fe católica, los que fueron bautizados, y parece que no les importa saber nada. ¿Sí? Es decir, cuando tanto está en juego, no tiene lógica el no preocuparse de una situación tan seria y tan importante. San Juan María Vianney dice que la gran mayoría de personas se perderá por la ignorancia, y la ignorancia culpable. Es decir, hay cosas que yo debo saber y que si no las sé, a estas alturas, imagínense, cuando todo el mundo tiene un celular en la mano y no saber lo que debe saber, se perderá. Se perderá. Sí. Entonces, que no se nos olvide estas cuestiones. Primero, que tenemos un alma inmortal, que estamos condenados a vivir para siempre, en el infierno o en el cielo, y que para salvarnos tenemos que morir bien, es decir, con gracia en el alma, y para eso es necesario haber perseverado en ella. Sí, tenemos el caso de esta mujer en Italia, que su esposo se muere de cáncer. Toda la vida había vivido como si Dios no existiera. Se muere de cáncer y la esposa pues va con el Padre Pío y le dice: yo quiero saber si mi esposo está en el cielo. Y el padre le dijo: no, tu esposo se perdió, porque el día que él se confesó, el día antes de morirse, no confesó todos sus pecados y lo hizo nada más para quedar bien contigo, pero él está condenado. ¿Cuántas personas dicen: hay que pasársela bien, ya el día que me vaya a morir me arrepiento, y Dios tiene la obligación de salvarme? Las cosas no son así, porque para perseverar en la gracia es necesario cumplir con la voluntad de Dios. Sí. Entonces, por eso nuestro Señor edificó una iglesia con Pedro a la cabeza. Y a través de 2000 años de historia tenemos el ejemplo de miles y miles de santos y mártires que han vivido de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que nos han mostrado qué tan importante es guardar los mandamientos y cumplir con la voluntad de Dios. En cambio, el protestantismo, con la libre interpretación de la Sagrada Escritura, el desprecio del magisterio infalible de la Iglesia y de la tradición, instauró lo que hoy conocemos como la religión a la carta, para ser cristianos de cafetería. ¿Sí? Entonces, con el protestantismo, los errores, poco a poco, sin darnos cuenta, se han desparramado como pólvora en las mentes de casi todos los católicos del momento presente. Por eso, desde el principio, la Iglesia tuvo que luchar contra errores muy serios, y por eso declaró dogmas que si uno no cree, no se salva. ¿Sí? Y ahora tenemos obispos, cardenales y papas
diciendo que no tiene uno que ser tan rígido, tan estricto. Pues entonces, ¿para qué murió y resucitó nuestro Señor? ¿Para que cada quien hiciera lo que le da la gana? ¿O creyera lo que le da la gana? La autoridad de la Iglesia se basa en la misma palabra de nuestro Señor. No es algo que nosotros inventamos. ¿Sí? Entonces, no es un juego de niños. Necesitamos salir de la ignorancia, porque la ignorancia hoy más que nunca está acabando con personas, con la fe de las personas. ¿Cuántos no se perderán por no haber querido investigar lo que tienen que saber? Sí. Entonces, como sabemos, la vida del hombre sobre la tierra no tiene otra razón de ser ni otra finalidad que prepararse para la eternidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros no hacemos nada sin la gracia. Nadie se salva sin la gracia de Dios. En cierta forma, la salvación es un don gratuito de Dios, que Dios nos otorga. Y al mismo tiempo Él espera nuestra respuesta. La respuesta es lo que a nosotros nos toca hacer. Entonces, para salvarnos necesitamos la gracia de Dios. ¿Y qué hace la gracia de Dios en nosotros? En primer lugar, nos santifica, nos hace agradables a Dios, nos hace hijos adoptivos de Dios, nos convierte en templos del Espíritu Santo y nos da derecho a la eternidad. Entonces, no se puede hacer nada para salvarse sin la gracia de Dios. Eso es lo que le da valor y principio y fin a todo lo que hacemos. Entonces, Dios no nos ha elegido a nadie de nosotros porque seamos buenos. Ustedes y yo sabemos que en nuestro corazón sabemos que hay miles de personas que pudieron haber sido 1000 veces mejores que nosotros. Sí. San Pablo, en su carta a los Corintios, dice: hermanos, piensen qué clase de personas son a las que Dios ha llamado. Pocos de ustedes son sabios, pocos de ustedes son poderosos, pero Dios ha elegido lo que el mundo considera como nada. Dios ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Por eso no somos orgullosos, sino que nos regocijamos en la bondad de Dios. ¿Sí? Entonces, a todos nosotros se nos podría decir lo mismo que le dice San Pablo a los Corintios. Nos ha dado el privilegio de agradarlo, que ese es lo más grande que un ser humano puede llegar a ser: poder ser agradable a Dios, poder llegar a agradar a Dios y complacerlo. En esto consiste toda la grandeza del hombre, en poder agradar a Dios. Si leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, lo primero que nos damos cuenta es que casi ninguno de estos santos que menciona la carta fue elegido por lo que eran, sino por lo que pudieron y llegaron a ser. El primero que menciona la carta a los Hebreos es Noé, que se hizo alcohólico inmediatamente después del diluvio, se emborrachó y luego cometió el pecado de incesto. Y sin embargo, la carta a los Hebreos lo alaba. Abraham, Dios lo elige
para que saliera de su país con su esposa. Y Abraham tomó a su esposa y a un sobrino y a la esposa del sobrino, algo que Dios no le pidió que hiciera. Luego, cuando tuvo hambre, se fue a Egipto en lugar de confiar en Dios. Y luego, ustedes saben lo que hizo con Agar, su esclava, con quien tuvo su primer hijo. Y sin embargo, Abraham es alabado 11 veces en la carta a los hebreos por su fe. Luego tenemos a Moisés, que mató a un hombre. Moisés era un asesino y sin embargo Dios lo alaba. Lo mismo Sansón, que cometió adulterio, y así a través de las escrituras, como David y muchos otros del Antiguo Testamento. Entonces Dios los eligió no por lo que eran, sino por lo que pudieron llegar a ser. Y por eso Dios nos ha elegido a nosotros. No porque tengamos nada bueno. El bueno es Él. El bueno es Él. Entonces, es por eso que en este momento de nuestras vidas, en este mismo momento, Dios está obrando. Dios está llevando a cabo su obra. A veces ustedes lo perciben, a veces no lo perciben, a veces lo reciben, a veces no lo reciben. ¿Qué es lo que Él utiliza para llevar a cabo su obra? Pues todos los instrumentos disponibles, desde la enfermedad, la traición, el desempleo, un accidente, los acontecimientos, las personas, el sufrimiento, el dolor, las dificultades, la alegría, el éxito, todo para producir en nosotros algo que no somos. Algo que no somos. Ahí tenemos a Miguel Ángel, cuando hizo aquella figura de mármol de Moisés. Se acerca un niño y le pregunta, le dice: ¿cómo sabías que Moisés estaba dentro de ese bloque de mármol? Pues así nosotros. Y es fácil darnos cuenta que en las vidas de cada uno de nosotros Dios trabaja unos días o unos meses o unos años y luego pierde todo lo que había avanzado y volver a empezar. ¿Por qué? Porque no queremos, porque nos rehusamos a dejarnos terminar por Dios. ¿Sí? Entonces, este es el resumen de nuestra vida. Dios obrando en nosotros y nosotros a veces dejándolo y a veces no. Pues habría que darle más libertad a Dios para que termine su obra. ¿Sí? Porque salvarnos no es cualquier cosa. Imagínense, viéndonos honestamente a nosotros, ¿cuánto trabajo no tiene Dios que hacer en nosotros? Nosotros no quisiéramos que Dios tuviera que hacer nada en nosotros, pero Él no ve las cosas así. Él sabe lo difícil que es para nosotros ponernos en sus manos, dejarnos terminar. ¿Sí? Entonces, pues démosle gracias a Dios que a pesar de tanto que no merecemos su gracia, nos la da y nos llama y nos invita y nos corrige y nos guía por el camino de esta vida. Démosle gracias porque nos da su presencia, su gracia, su poder,
para poder responder a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.